Qué felicidad poder estar compartiendo una noche más con ustedes en Conexión Vital y qué felicidad poder estar aprendiendo cosas nuevas, porque recuerden que la finalidad de este programa es poder enseñarles a ustedes temas diferentes acerca de la salud. Recuerden que aquí no buscamos reemplazar una consulta médica, queremos aconsejarlos, enseñarles temas diferentes de la salud para que ustedes sean un poco más curiosos acerca de la salud, para que tengan en cuenta la palabra prevención en salud, porque se nos está olvidando, todos los días hay más enfermedades y debemos tener en cuenta que si somos más conscientes, empezamos a cuidarnos más y hacemos más prevención en salud, pues vamos a poder evitar muchos procesos patológicos. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso. Realmente para mí es motivo de mucha felicidad compartir el set con todas las personas con las que los estamos compartiendo hoy, porque va a haber mucho conocimiento para ustedes. Por favor, estén muy atentos. Saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Por ahí también nos pueden hacer sus preguntas y vamos a abrir la línea gratuita para que nos puedan llamar y hacer diferentes preguntas. Le doy la bienvenida a mi prima Carolina, médica cirujana, a mi padre Jorge Enrique Rojas y al doctor Jaime Alberto Sierra Henao, dermatólogo, que también es profesor mío en la universidad, y hoy vamos a hablar acerca de la dermatología, qué es lo más frecuente, qué es la piel. Les vamos a explicar para que estén muy atentos y tomen nota de todo lo que pueden hacer y por qué la piel nos habla, cómo la piel nos está hablando de lo que está sucediendo en nuestro interior. Y bueno, padre, bienvenidos. Gracias, hijo. Gracias a mi sobrina también por estar con nosotros, Carolina, y al doctor Jaime Alberto Sierra Henao, que es médico cirujano y especialista de una de las, perdón la redundancia, especialidades, creo, difíciles de la medicina, porque la piel nos cuenta muchas cosas, pero los diagnósticos diferenciales son muchos e infortunadamente la automedicación en los problemas de la piel son terribles. Y yo creo que eso dificulta la práctica médica porque cambiamos el curso de la enfermedad. Las personas que nos quieran estar escribiendo en este momento por Facebook y donde se comuniquen con nosotros, el tema de hoy va a ser dermatología. Por eso tenemos a nuestro invitado, doctor Jaime Alberto. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y darme este espacio como para comunicarle a los pacientes tantas enfermedades que hay en la piel y como las posibilidades tanto de diagnóstico y de tratamiento. Estábamos, Carolina, ahora en donde una dermatóloga, y usted le hacía una pregunta a ella en la consulta y quiero que se la haga al doctor Jaime, porque yo creo que es lo que más también preguntan las personas en la calle. ¿Cuál es esa inquietud que usted le decía a la doctora ahora con respecto a la consulta más frecuente? Sí, buenas tardes, estamos muy contentos de estar acá con ustedes hoy. Sí, tuvimos la oportunidad de hablar pues con una de las mejores dermatólogas que hay en Manizales también, y le preguntábamos que cuál era el motivo más frecuente de consulta a nivel pues de consulta externa pues dermatológica, y ella nos decía que la diferencia entre la práctica privada y pública es demasiado grande. Ella nos decía que, por ejemplo, en la práctica privada ve cosas más de estética, pues obviamente problemas más como de manchas de la piel, problemas, por ejemplo, de arrugas. En cambio, en la práctica pues pública son más comunes las enfermedades pues producidas por endocrinopatologías, como por ejemplo la neurofibromatosis, la enfermedad de Addison, los vitíligos. También tenemos otras enfermedades como la psoriasis. Entonces, pues le queríamos preguntar al doctor hoy que está acá con nosotros, en tu práctica privada, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son como los motivos de consulta más frecuentes? Sí, pues realmente diferencia mucho la práctica privada a la práctica pues en las IPS. Yo creo que primero hablaría de la práctica en las IPS. Los pacientes que los motivos de consulta más frecuentes
Yo creo que de los número uno están las lesiones premalignas en la piel. Estamos en un lugar en el cual la altitud nos predispone mucho más a la radiación ultravioleta y esa radiación produce unos cambios en las células madre, los queratinocitos, que finalmente años o décadas después se manifiestan en lesiones premalignas que predisponen a cáncer de piel. Por lo tanto, yo creo que la consulta en IPS, las queratosis actínicas y el cáncer de piel ocupan los primeros lugares, al igual que las dermatitis, sobre todo la dermatitis atópica de los niños y las dermatosis ocupacionales, los pacientes que van por dermatitis de contacto, es otro de los motivos frecuentes de consulta. En el ámbito particular, realmente como los principales problemas son muchos que aquejan a los pacientes los problemas estéticos, sobre todo pues los daños del fotoenvejecimiento, las arrugas, las manchas producidas por el sol y también por efecto pues hormonal, ya sea endógeno o suplementación pues con hormonas exógenas y pues muchos de los procedimientos pues cosméticos que solicitan estos pacientes. Usted acaba de tocar un término que es muy usado por el común de las personas. Tengo dermatitis. Cuando nos quedan a la consulta y dicen, doctor, es que tengo un hongo. Exacto. Y entonces la gente maneja muy fácil el diagnóstico y con ese mismo diagnóstico se van a una droguería. Mándeme algo para la dermatitis o mándeme algo para los hongos. Y pues a eso fueron a la droguería y eso le venden sin un diagnóstico. Hablemos un poco de esos diagnósticos diferenciales. Yo quiero que Lina también me vaya buscando la anatomía de la piel, porque es bueno que ustedes se familiaricen con eso que mi hijo dice ahora, estoy rotando por dermatología. Padre, antes de profundizar en estos temas, vamos a ir a este corte de comerciales para luego explicarle a las personas, como tú dices, qué es la piel, qué la compone, qué es esa anatomía que tiene. Pero después de este corte de comerciales ya regresamos con ustedes. Bueno, continuamos para que ustedes entiendan un poco más acerca de qué es la piel, cuáles son las capas que la componen. Entonces el doctor nos va a explicar mediante unas diapositivas que vamos a ver, unas ayudas que ustedes ya van a ver en pantalla, para que él nos explique un poco qué compone la piel y por qué es tan importante entender qué la compone para saber qué es lo que se está dañando. Bueno, muy bien. Entonces, la piel, digamos que es un órgano, digamos el órgano más grande del cuerpo humano, cerca del 20% de la superficie, digamos el peso corporal corresponde a la piel y digamos que es nuestra primera barrera o nuestro primer contacto con el medio externo. Por lo tanto, la piel tiene funciones tanto inmunológicas, aquí pues la primera imagen que el acercamiento del Museo La Vide en España, cuando los primeros estudiantes de medicina no tenían acceso muchas veces a los pacientes, pues habían ciertos artistas que moldeaban figuras en cera y trataban de reproducir ciertos tipos de enfermedades de la piel con objetivos de aprendizaje. Ya pues en las próximas diapositivas miraremos entonces inicialmente la piel, ¿cierto?, como órgano tanto sensitivo como órgano inmunológico, porque es la primera barrera de contacto con el cual tenemos con el medio, con los microorganismos, con las bacterias, por lo tanto es el primer sistema de respuesta, así como el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Y aquí vemos un poco de acercamiento, ese cuadriculado normal de la piel y esos orificios por los cuales salen los vellitos y también el sudor, que se llaman los ostium. Si seguimos entonces profundizando, vamos a encontrar entonces que la piel es como si hiciéramos una biopsia, hiciéramos un corte vertical, podemos ver que la piel está compuesta de 3 capas principales. La primera es la epidermis. La epidermis corresponde entonces, está compuesta por los queratinocitos, que son las células que se están replicando constantemente. Más o menos la descamación, esas células para llegar desde la parte basal hasta la parte más alta y descamar tardan aproximadamente 28 días. Dijo, uno cambia de piel cada 28 días. Prácticamente cada 28 días, y eso para los dermatólogos es muy importante porque ciertas enfermedades o algunos tratamientos pues tenemos que tener en cuenta. Más profundo entonces está la dermis, donde se concentra entonces todo el tejido conectivo, lo que llamamos el colágeno, donde están los vasos sanguíneos, y ahí podemos ver un folículo piloso con su músculo piloerector, que es el que hace muchas veces cuando tenemos frío o nos asustamos, ese músculo jala el pelo y lo que produce es una piloerección, un levantamiento del pelo. Y en la última capa es el tejido celular subcutáneo. Perdona, pero antes de llegar a esa subcutánea, entonces en cada folículo piloso hay un musculito
y una glándula sebácea. Y una arteria y una vena y un nervio. Sí, reciben, exacto. Ese folículo entonces pues tiene su músculo en la parte superior, una glándula sebácea por donde drena el sebo y es el que también mantiene como la función de barrera de la piel y la hidratación. Igualmente los vasos sanguíneos y también las terminales nerviosas. Y finalmente la capa inferior, como vemos, la grasa subcutánea. Este es un acercamiento, un corte histológico donde podemos ver la epidermis, que como les dije es la primera, la capa superior donde están los queratinocitos. Vemos esa parte basal, la parte más moradita. Esas células, mire que a medida que van ascendiendo, van perdiendo sus núcleos, esas células se van aplanando. Y así vemos en la parte superior, donde vemos el color un poquito más rosado, es donde están ya los queratinocitos sin núcleo, digamos los corneocitos, que son las células que descaman. Esa capa superficial se llama el estrato córneo y esa tiene una función de barrera, porque entre esas capas también hay lípidos, grasas, que mantienen esa defensa inmunológica de la piel. Cuando uno se broncea, que descaspa, ¿qué es lo que uno cambia? ¿Cuál piel es la que se cae? Exactamente, no, pues entonces la descamación, finalmente entonces lo que cuando uno realmente está descaspando o descamando con el sol, esa descamación realmente se debe a una quemadura, un daño solar, ¿sí? No es, digamos, lo recomendable, pero sabemos que sucede con mucha frecuencia. Esa quemadura solar que pasa produce un daño en el ADN de los queratinocitos y esas células rápidamente pasan de un estado de estar células vivas a daño del ADN, llegan en apoptosis o en muerte celular y esa muerte celular hace que descamen más rápidamente. ¿Y por qué queda bronceada la persona? Sí. ¿Por qué cambia de tono? La radiación ultravioleta, pues digamos que tiene muchos efectos sobre la piel. La principal o la primera es la quemadura, ¿cierto? El eritema que vemos o ese enrojecimiento de la piel con la quemadura pocos minutos o pocas horas después de la exposición solar. Y el bronceado es un efecto que se da también por exposición solar, ya sea aguda o prolongada, y se debe al estímulo de los melanocitos, que son las células productoras de pigmento. ¿Por qué se produce ese bronceado? Como una respuesta ante la exposición solar. Entonces realmente esos melanocitos se estimulan, producen más melanina tratando de defenderse de la radiación solar. Entonces realmente esa es la respuesta del bronceado. Bueno, saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, Cecilia Navarro, Blanca Herrada, María Luz Velasco, Diana Marcela Betancourt y todas las preguntas que nos están haciendo. Vamos a tratar de respondérselas todas a ustedes, pero queremos seguir explicándoles a ustedes qué tipo de lesiones hay en la piel. Personalmente me interesó mucho este tema cuando el profesor nos lo enseñó en clase, porque es muy importante que ustedes tengan en cuenta que hay muchos tipos de lesiones en la piel y muchas veces porque no nos duele o porque creemos que lleva mucho tiempo, pues no es nada y no consultamos. Después nos llevamos la sorpresa que puede ser algo supremamente malo y entonces tenemos que tener mucho cuidado de esto. Vamos a ir a este corte de comerciales y después del corte les vamos a explicar a ustedes qué tipo de lesiones hay y cuándo debemos consultar. Ya regresamos. Bueno, continuamos con ustedes para explicarles qué tipos de lesiones se presentan en la piel. Doctor, contémosle un poco a la gente cuál es la diferencia entre una mácula, una pápula, todos esos nombres que de pronto las personas no entienden, pero cuáles son esas características de esas lesiones. Muy bien, digamos que los dermatólogos, así como pues cualquiera de los médicos, nos valemos de la semiología, del examen físico, para llegar a una posible impresión diagnóstica y finalmente pues llegar al diagnóstico, ya sea con exámenes complementarios. Como vemos en esta primera diapositiva, entonces lo más importante antes que el examen físico es el interrogatorio. Cerca del 80-90% de los diagnósticos están en el interrogatorio. Es a lo que tal vez más tiempo le debemos dedicar como dermatólogos y como médicos a los pacientes. Luego de eso entonces procedemos a un examen clínico de la piel. Lo ideal es, si el paciente va por primera vez a la consulta de dermatología, es hacer un examen de piel total para buscar lesiones sugestivas de malignidad, tumores de piel, y así entonces poder llegar a una impresión diagnóstica y mirar cuál es el proceso diagnóstico más acertado para este paciente. Importante también, siempre que nos llega un paciente a la consulta, a veces pensamos pues el color de piel, importante en dermatología, ¿por qué? Primero, estos son los fototipos de piel, los que fueron descritos por Fitzpatrick, 6 fototipos yendo desde el más claro hasta el más oscuro.
¿Esto por qué es importante? Porque los fototipos más claros son más propensos a lesiones causadas por el daño solar, lesiones premalignas o lesiones malignas de piel, no así los pacientes con pieles más oscuras. Sin embargo, pacientes con pieles más oscuras tienen mayor predisposición a algún tipo de enfermedades o complicaciones de las mismas. Asimismo, para poder escoger el tratamiento también es importante saber el tipo de piel. En esta imagen vemos hacia la izquierda una mácula, que simplemente hablamos de mácula cuando es una lesión parecida a una mancha, o sea que simplemente vemos un cambio de color en la piel sin poder palpar nada. La pápula se refiere a una lesión sólida que está sobreelevada en la piel y que generalmente no sobrepasa los 5 milímetros o al centímetro de diámetro. En la siguiente diapositiva vamos a ver unos ejemplos. Las máculas, cuando son más grandes, entonces se llaman manchas. Lo podemos ver en muchas enfermedades. En la parte superior izquierda, las manchas café con leche, que muchas veces pues, son hereditarias y a veces es un signo de una enfermedad llamada neurofibromatosis tipo 1. En la parte inferior izquierda vemos máculas o esas manchas que son léntigos solares, es daño por exposición crónica al sol. En la parte superior derecha vemos pápulas, como vemos ya son lesiones palpables sobrelevantadas, en esa parte superior derecha corresponden a verrugas, y en la parte inferior vemos esa papulita, ¿cierto?, levantada, brillante, de color rosado, que corresponde a un cáncer de piel, a un vaso celular. En la siguiente imagen vemos otro tipo de lesión dermatológica, las vesículas. La vesícula simplemente se refiere a una cavidad llena de líquido que generalmente no supera los 5 milímetros de diámetro, y la ampolla es otra cavidad llena de líquido pero que es más grande y que puede sobrepasar el centímetro de diámetro. En la siguiente diapositiva podemos ver ejemplos de enfermedades. Por ejemplo, en el lado izquierdo vemos lesiones como vesículas, lo que vimos esas cavidades llenas de líquido agrupadas sobre una base enrojecida. La historia de ese paciente es un paciente que presentaba síntomas de ardor, picazón días antes y que le aparecieron esas lesiones y corresponden a un herpes simple. Y en la parte derecha vemos lesiones más grandes que corresponden a ampollas. Esas ampollas vemos que están intactas y sobre una base como enrojecida en un paciente anciano, y en este caso corresponde a un pemfigoide ampolloso, que es una enfermedad autoinmune de la piel. Otra de las lesiones muy frecuentes, las ronchas, y es un motivo muy frecuente en la consulta dermatológica, son las urticarias, que son reacciones alérgicas que se pueden presentar a muchas cosas. La mayoría de las veces no se logra reconocer el factor desencadenante, sin embargo las picaduras de insectos, alimentos o incluso muchos medicamentos pueden causar esta reacción. En la siguiente imagen podemos ver entonces una erosión que se debe, la erosión simplemente es una pérdida parcial de la capa superior de la piel, en este caso de la epidermis, y que cicatriza rápidamente y no deja ninguna secuela. Y en el lado derecho una úlcera. El ejemplo hacia el lado izquierdo es un paciente que tuvo una quemadura con agua caliente. Esa quemadura produjo un daño o una muerte celular sobre las capas superficiales, y lo que vemos es una erosión que es un desprendimiento de la capa más superficial de la piel. Y el lado derecho una úlcera, como vemos hay una pérdida más sustancial de tejido profunda, en este caso deja cicatriz y corresponde a una leishmaniasis cutánea, que es una enfermedad por un parásito generalmente tropical. La atrofia, otra de las, tal vez de las complicaciones muy frecuentes en dermatología, pacientes que se aplican cremas de esteroides por dermatitis de cualquier causa de larga data, y finalmente esos esteroides producen un adelgazamiento de la piel, que se ve una piel brillante, se le ven los vasos sanguíneos muy superficiales, eso corresponde a una atrofia, y la lequinificación es un cambio contrario. Por el rascado crónico generalmente la piel se torna gruesa, tratando de defenderse del estímulo del rascado crónico. Vemos entonces imágenes, la atrofia característica, como vemos, mira esa lesión, una lesión, lo que vemos, la piel brillante, una piel adelgazada con vasos sanguíneos muy seca por aplicación tópica de esteroides, ejemplo, betametazonas, que producen las complicaciones. Y el lado derecho, un paciente con rascado crónico. Bueno, importante en dermatología también siempre, cuando encontremos una lesión pigmentada, o sea, cualquier mancha en el cuerpo que tenga unos cambios de colores, sobre todo colores oscuros, siempre vamos a recurrir al ABCD. Esto es importante enseñarlo no solo a los médicos, sino a nuestros pacientes. El ABCD, ¿a qué se corresponde? Si usted tiene una lesión pigmentada, oscura, de reciente aparición, le aplica esta regla. El A se debe a la simetría. Si usted divide la lesión en 4 cuadrantes y ve que no es simétrica, o sea que no todas las partes son iguales, es uno de los primeros signos de alarma.
El lado B de los bordes significa es que una lesión que generalmente no es maligna, sus bordes son muy regulares, no terminan en punta, esos bordes los podemos seguir completamente. En una lesión maligna esos bordes se difuminan, son difíciles de determinar. El C-color, si una lesión tiene más de 2 tonos de color, también es un signo de alarma. Sobre todo color negro, color pardo, café oscuro, azul, son uno de los sugestivos de melanoma maligno. El D corresponde al diámetro, que faltaba ahí en la diapositiva, más de 6 milímetros, una lesión que crezca en la periferia y también que aumente de tamaño en volumen. Y la E, que es el criterio más importante de evolución, o sea, si esta lesión rápidamente cambió en el tiempo, es el signo de alarma tal vez más importante en cáncer de piel. Otros signos de alarma en lesiones que no sean pigmentadas. El sangrado, una lesión que aparece y que sangra con frecuencia, que no sana. Otro, una lesión que comenzó como una lesión aparentemente benigna, pero rápidamente se ulceró. Otro de los signos, como vemos, ante la duda, entonces vemos muchos tipos de lesiones pigmentadas. El lado superior izquierdo corresponde a una queratosis seborreica, que es una lesión benigna. Sin embargo, mire que vemos asimetría en la lesión, es motivo de preocupación en los pacientes y motivo de frecuente consulta. El lado derecho es un cáncer de piel, un vaso celular. Como vemos, en tonos oscuros de piel estas lesiones suelen pigmentarse y por eso son de difícil de diagnóstico a veces para el médico general. Es importante remitir y que el paciente consulte a tiempo. Y en el lado inferior vemos un lunar con cambios que también pueden sugerir cáncer de piel. Y ahí es donde ustedes tienen que acudir al otro especialista, que es el patólogo. Exactamente, sí. La dermatología y la patología son especialidades que van de la mano y de hecho pues en dermatología en todos los pensum en las universidades se reciben clases de patología casi todos los días. Por ejemplo en la Universidad de Antioquia donde yo estaba 3 meses continuos de formación en patología. Impresionante. Bueno, hay algo muy importante que nosotros les queremos dejar a ustedes hoy como mensaje y es que por más de que lleve mucho esa lesión ahí o no le duela, no es motivo de tranquilizarse, sino por el contrario hacer prevención en salud, porque muchas veces estas lesiones dejamos que progresen muchísimo tiempo y muchas veces pues pueden malignizarse. Y lo que es peor, a veces ni siquiera es que progresen, el problema es que no las dejan progresar. ¿Y qué quiero decir con eso? Que ahí mostraron una lesión cuando el doctor Jaime Alberto decía, no, es que le han hecho tantos esteroides y le echaron las cremas del nochero de la abuelita, de la tía, de esta droguería, de la otra, porque en medicina todo el mundo formula, ponen y quitan, sin un diagnóstico, y entonces desvirtúan, cambian el curso de la enfermedad, y entonces van donde el dermatólogo, y ni el dermatólogo, ni el médico, ni el superespecialista saben, porque pues, si tapó y tapó y tapó, y uno que va a poder ver qué hay ahí debajo. Y a lo que dice mi hijo es, tengan cuidado con ese tema de estarse medicando sin saber qué tienen. Esto que mostró ahí no es de foto, es de paciente todos los días. Todos los días tenemos cosas que uno dice, increíble que una persona pueda tener esto, pero es porque no están recibiendo ni el tratamiento adecuado, ni el diagnóstico oportuno. Y ahí es donde el proceso se complica. Nosotros le agradecemos profundamente a todas las personas que siguen Conexión Vital, que sacan el tiempo para aprender un poco acerca de su salud. De verdad que para nosotros es un motivo de mucha felicidad poder compartir con ustedes estos espacios y todos los días queremos compartir temas diferentes para que ustedes aprendan. Les agradecemos por siempre estar con nosotros y que se sigan educando todos los días, sigan aprendiendo. Vamos a ir a este corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. Y como estamos hablando de la piel y sus diferentes patologías, hoy queremos presentarles a ustedes un caso clínico que llegó hoy a la consulta de mi padre y Carolina, mi prima, que les llamó supremamente la atención porque es un caso un poco extraño asociado a la piel y queremos contarles y exponerles el caso clínico para que ustedes estén al tanto de él. Doctora. Bueno, el paciente es un paciente con 13 años de edad que viene con un cuadro clínico de aproximadamente 1 año de evolución consistente en unas, pues ustedes ven acá, como pueden ver en la carita, si quieres pones hacia un ladito, unas pues hipopigmentación de la piel a nivel de la hemicara derecha. El paciente refiere que él presentó pues antes de este episodio
una hernia discal que iba pues de L5 a C1 y también presentó una artritis séptica de la cadera derecha. El paciente no recibió tratamiento antibiótico para esto y hizo como una reacción inmune pues como a esta enfermedad y la manifestó dermatológicamente así. Pues acá, como tenemos el dermatólogo hoy, Jaime, te queríamos preguntar, uno, pues si hay una relación, por ejemplo, de este vitiligo con la enfermedad celíaca o de gluten, si tenemos que hacer algún examen inmunológico, digamos en este caso relacionado. Sí, yo quisiera antes que José y, ¿cuál es su Luz. nombre? Y Luz, si tienen algo más que contarnos de la historia del niño, porque la gente dirá, pero cuando tenía 12 años, cuéntenos un poco la historia, cómo caminaba él, pasemos el micrófono al papá y que él nos cuente cómo fue la historia del niño. Buenas noches. Primero que todo, pues la verdad, él comenzó a caminar en una forma que se dice popularmente muy rengo. ¿Cómo lo hacía? Porque usted no... El caminado de él era más o menos en esta forma. No se aguantaba el fuerte dolor que sentía. Sí. No era capaz de caminar más de media cuadra. Media cuadra caminaba y ya el dolor lo dominaba, e inclusive en repetidas ocasiones salíamos con él a caminar y nos tocaba salir era por urgencias para la clínica, porque él no se aguantaba. A él le hicieron tratamiento para lo de la hernia discal, más nunca nos confirmaron lo de la Artritis séptica. artritis séptica. Exacto. Lo de la artritis séptica nos vinimos a dar cuenta hace aproximadamente un mes, mes y medio, que lo miró otro médico, porque ya lo han visto muchos, y nos dijo, pues hombre, ¿cómo le ocurre que van a tratar una hernia discal y no le van a prestar atención a una artritis séptica, que es más delicado aún? Usted dice que cuando salió la consulta, como sucede mucho, yo por eso les digo, copien en un papelito todo lo que más puedan, porque se les olvidan cosas. Cuando ellos salieron de la consulta, se les olvidó algo, y ahorita que llegaron al set, lo primero que nos dijeron fue que se les había olvidado contarles que él tenía unas lesioncitas en la cara. ¿Qué era? Sí, muy buenas noches. Sí, señor. El niño tenía una verruga acá en la parte de la nariz y se la quemaron. Y pues la verdad no sabemos de qué le dependió eso. Desde ahí empezó él con los signos pues en la carita, también por lo que le hicieron muchas gamografías para descubrir lo que era lo de la hernia discal. Entonces fueron muchas radiaciones y entonces... ¿Y usted relacionaba un poco eso, que después de tantas radiografías algo hubiera presentado señor. algo? Andrés, finalmente, ¿cómo fue ese proceso? ¿A ti se te quitó el dolor? ¿Empezaste a caminar y ya? ¿O qué pasó? Después de mucho tiempo, pues casi no me prestaron atención. Pues yo me mejoré prácticamente solo. Solo después del tiempo fui caminando mejor y ya pues practico mejor todo, camino, juego fútbol, monto bicicleta. Bueno, doctor Jaime Alberto, usted decía algo muy importante ahora en la ponencia suya, decía, lo más importante es la historia clínica. Exacto. Casi que usted todavía ni pone la lupa, ni pone el ojo, hasta que le cuenten toda la historia. Así es. ¿Qué más datos le preguntaría a usted a una familia como ellos, a un muchacho tan joven que en tan corto tiempo hace un vitiligo de este tamaño, con un antecedente inflamatorio de cadera, con un inflamatorio de una hernia discal, y llegar a este tipo, hijo? Padre, bueno, me parece muy importante que tú hagas esa pregunta y le contamos a todos los televidentes que realmente esto no estaba preparado. Como les contamos, fue un caso clínico que le llegó a mi padre y el doctor ni siquiera tenía conocimiento de esto. Debemos ir a un corte de comerciales antes de seguir con las preguntas, pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta esa anamnesis, esas preguntas que se le debe hacer al paciente para conocer a fondo el caso clínico y poder hacer un abordaje adecuado. Ya regresamos con ustedes. Bueno, y continuamos con ustedes para exponerles este caso tan importante que tenemos hoy para compartirles, para que el doctor nos explique qué abordaje le podríamos hacer a este paciente, qué hay que preguntarle. Doctor, adelante. Bueno, muchas gracias. Entonces, en el abordaje de un paciente que se nos presenta a la consulta, y lo que le vemos es entonces de entrada una mancha o un parche blanco
completamente blanco porque hay muchas causas pues, de parches blancos en la piel, pero el vitiligo característicamente tiene esa apariencia completamente blanca, la piel pierde el pigmento totalmente. ¿Qué le preguntaría uno al paciente? Primero, ¿en cuánto tiempo se desarrolló ese vitiligo? ¿En días, semanas o meses? Aproximadamente un año. Aproximadamente un año. Si ustedes, aparte de eso, reconocen algún factor desencadenante, una relación con algún evento antes de la aparición del vitiligo. No, totalmente negativo. Apenas él inició los tratamientos, que fue lo que le explicábamos ahora, lo de la quema de la verruguita que tenía, que fue pues al otro lado de donde tiene el vitiligo, y los tratamientos con la hernia discal y todo lo que llevaba pues el hombre en ese momento. A partir de ese momento fue que le empezó a él un lunar en esta parte de la piel, de la cara, y le comenzó a crecer. Eso hace pues aproximadamente un año, pero fue un lunarcito, a lo cual pues uno normalmente no le presta mucha atención, hasta que le comenzó a crecer, y pues en un año, mire cómo va. Muy bien. Inclusive, perdón, la pestaña, mire que la pestaña también ya perdió pigmentación, la pestaña ya está blanca también. Así es. Y por último, los antecedentes familiares, o si hay antecedentes de otras personas que hayan tenido vitiligo, sobre todo padres o familiares en primer grado. Pues no, la verdad es que como vitiligo como tal, ninguno, en la familia de ninguno de los dos. De ninguno de los dos, en tu casa tampoco. Pero hay algo muy importante y yo creo que es lo que nos da la clave en el diagnóstico. La mayoría de los vitiligos, más del 50% de las veces y de los casos se presentan en adolescentes y niños, o sea, en menores de 20 años. Y el vitiligo, así como otras enfermedades autoinmunes, hay un factor desencadenante y el estrés, un evento estresante, una hospitalización, una quemadura grave o un evento traumático, una pérdida familiar, son disparadores de este tipo de enfermedades. Está muy claramente descrito cómo pacientes previamente sanos ante un evento, una pérdida del trabajo, una pérdida familiar o una hospitalización prolongada, eventos que llamamos estresantes, comienzan a desarrollar ese tipo de enfermedades autoinmunes, porque el estrés libera una hormona que se llama cortisol, y el cortisol es una hormona que produce disminución de las defensas del sistema inmunológico. Al perder, digamos, este control inmunológico, hay ciertas células que se escapan, digamos, a ese mecanismo de control inmunológico y comienzan a atacar diferentes órganos. En este caso, en el vitiligo, esas células del sistema inmunológico, los glóbulos blancos, más específicamente los linfocitos T, terminan atacando las células que producen el pigmento. ¿Por qué le pregunté al paciente el tiempo de evolución? Es muy importante en el vitiligo, porque si esta enfermedad se desarrolla rápidamente y afecta varias zonas de la superficie corporal, pues generalmente tiene un pronóstico más sombrío, digamos que es más difícil de tratar. Hay que explicarle bien al paciente que muchas veces requiere de meses o de años de tratamiento. Es una enfermedad impredecible, en muchos casos puede ser autorresolutiva. A mí me gustaría que el doctor nos explicara un poco, porque nos lo explicó en clase y me parece importante resaltarlo, esa relación que existe entre esos desencadenantes emocionales, es decir, el estrés. ¿Qué relación tiene el estrés con la piel o las emociones con la piel? Así es. Importante, durante el desarrollo embriológico, la piel y el sistema nervioso central, el cerebro, derivan de una misma lámina germinal, el neuroectodermo. Y esa conexión continúa pues durante toda la vida. Es así como vemos entonces cómo se manifiesta. En pacientes, por ejemplo, cuando tienen problemas de ansiedad, presentan prurito o picazón en la piel, o con otros problemas también, estrés, pérdida del pelo, fragilidad de las uñas, o empeora cierto tipo de enfermedades. Ejemplo, la psoriasis. Está muy claro que el estrés y el estrés emocional empeora algunas enfermedades como la psoriasis e incluso el vitiligo. Muchos pacientes que entran en depresión o ansiedad, cuando son controladas sus enfermedades psicológicas o psiquiátricas de base, su enfermedad autoinmune de la piel también mejora. Una pregunta, doctor Jaime Alberto. Él tiene un antecedente de haber tenido un proceso inflamatorio a nivel de la cadera, y llama la atención que tan joven hubiera tenido una aparente hernia discal o lumbar. Ese proceso inflamatorio, eso que él hizo, que una artritis séptica que lo estaba afectando,
¿Puede estar relacionado con eso? O la duda que nosotros discutíamos con la doctora Carolina cuando ella lo atendía en el Parque de la Salud, si el proceso de las radiaciones, de todas esas radiografías y resonancias y todo lo que hubo que hacerle a él, hubiera sido un factor desencadenante. ¿Cuál de estas dos podría estar más relacionada? Sí, muy bien. Entonces, el vitiligo realmente requiere de un factor desencadenante, ya sea interno o externo. Como les dije, el factor interno principalmente puede ser el estrés, una enfermedad o una infección también, o otro tipo de enfermedad autoinmune que en ese momento esté atacando otro órgano. Y en el caso de las radiaciones, ya con fines diagnósticos, me imagino que le hicieron muchos exámenes de radiología, resonancias magnéticas, tomografías, también se han descrito como disparadores de vitiligo, sobre todo las tomografías, que son pues las que más radiación emiten en estos casos. Importante, el 30% de los pacientes que tienen vitiligo sufren o van a sufrir de enfermedad tiroidea autoinmune. Por eso siempre en todo paciente que se nos presente con vitiligo hay que pedirle ciertos exámenes en sangre, de cuadros hemáticos, incluso de glicemia, porque las diabetes tipo 1 o las diabetes del joven, lo que dice pues las que se presentan generalmente antes de los 20 años, también son, digamos, se pueden presentar con el vitiligo o desarrollarse después del vitiligo. Importante hacerle seguimiento a estos pacientes. Entonces, Sí. en ese caso, por ejemplo, en el caso del, podríamos hacer, por ejemplo, la TSH, T4, T3, De tiroides. los de histocompatibilidad también serían importantes en este caso. Pues yo he visto que algunos doctores mandan exámenes genéticos de histocompatibilidad y otros hacen las pruebas de antigladina para saber si también tiene pues el esprue topical o la enfermedad celíaca al mismo tiempo. Sí. Realmente el vitiligo, el diagnóstico es clínico, ¿sí? Los médicos generales, los dermatólogos, otros especialistas hacemos el diagnóstico de vitiligo por la apariencia, una pérdida completa del pigmento, y muchas veces nos valemos de otros métodos como la luz de Wood, que simplemente es una lámpara que es una lámpara como las que utilizamos para leer, por ejemplo, mirar si los billetes es falso o no es falso. Entonces, en un cuarto oscuro, cuando alumbramos estas lesiones, emiten mucho más su fluorescencia, o sea, se ve mucho más blanco y eso casi que nos da el diagnóstico. En el enfoque inicial del vitiligo realmente hay que pedir pocos exámenes, los demás están guiados por síntomas. Lo básico que es un cuadro hemático, pruebas tiroideas, y lo otro también importante, una glicemia, ojalá en ayunas, para hacer un tamizaje o búsqueda de diabetes, y los demás exámenes los guiamos por síntomas o por antecedentes familiares. ¿Qué tan beneficioso crees tú que sea, digamos, utilizar ácido fólico, vitamina C, ácido lipoico o Otros digamos, tratamientos. Correcto. En el vitiligo pues se han descrito muchísimas opciones de tratamiento, sobre todo pues digamos que las medidas terapéuticas principales, incluso la fototerapia, que es emitir al paciente o exponerlo a radiación ultravioleta por unas cámaras especiales que parecen cámaras de bronceo, pero a unas dosis de radiación calculadas por el médico tratante, cremas, tratamientos tópicos como esteroides u otros tratamientos para controlar la actividad inmunológica sobre esa piel. Y lo otro, en cuanto a los antioxidantes, pues realmente ha habido muchas terapias descritas para vitiligo, sobre todo la vitamina C, a dosis antioxidantes que realmente por lo menos varían entre 1.5 a 2 gramos día, que es con lo cual puede tal vez ayudar en el vitiligo. También se ha descrito el ácido fólico, pero sobre todo en pacientes que tienen una anemia asociada, sobre todo de causa autoinmune, o sea, una anemia perniciosa en este caso, entonces habría que tratarla para que mejore el vitiligo. Y muchos otros antioxidantes, incluso pues también los polifenoles presentes en el cacao, en el té, también lo han descrito como vitiligo, y son terapias complementarias. Como le digo a todos mis pacientes, el vitiligo se debe tratar primero, mirar una causa psicológica de base, o sea, eso es muy importante, no solo tratar la parte médica, sino la parte psicológica, los antioxidantes y los tratamientos guiados dependiendo del paciente. A mí me parece pues, muy bonito y muy interesante y muy educativo lo que nos está diciendo el doctor Jaime Alberto, porque es que a veces se le presta tan poca importancia en la historia clínica a los estados emocionales. Digamos que sí, que Andrés Felipe no tiene que ir a pagar nómina, ni tiene problemas de facturas y tal, está ahí relajado y uno dirá, bueno, pueden ser todos esos factores que mencionaba el dermatólogo ahora,
pero uno sí ve que los pacientes adultos que nos llegan con vitiligo, cuando están a estrés, ansiedad y peleando y que no controlan las emociones, se llenan, como él dice, de psoriasis o de vitiligo. Y como decía mi hijo, la piel habla por las emociones. En el caso de él, siendo tan joven, doctor Jaime Alberto, el proceso es, el pronóstico puede ser bueno, puede ser difícil, las ayudas terapéuticas responden mejor por su juventud. Bueno, importante cuando le decía una de las preguntas fue la evolución del vitiligo. Cuando el vitiligo generalmente lleva más de 1 año, 2 años de evolución, el tratamiento se hace más difícil. Segundo, otro factor de menor pronóstico es que el vitiligo se presente en rostro y en las zonas sacrales, o sea, en manos y pies. Es un vitiligo más difícil que responda, requiere tratamientos combinados. Tercero, cuando hay poliosis o lo que significa que el papá nos decía que las pestañas se le ponen blancas, eso también significa que esas células del sistema inmunológico están atacando el folículo piloso, y el folículo es donde, digamos, que la piel se regenera y de donde repigmenta generalmente el vitiligo. Cuando uno ve también que las pestañas o los pelos pierden su pigmento, es un vitiligo de más difícil manejo. Importante siempre, así sea de difícil manejo y nos demoremos muchos en tratar estos pacientes, debemos explicarle muy bien a los padres, ¿sí? Si uno le explica bien a la familia el tiempo que va a tardar, el proceso terapéutico, las posibles complicaciones del tratamiento, pues vamos a tener una mejor adherencia. Y como les dije, dándole ánimo a estos pacientes, mirando la parte familiar y social, vamos a ayudarles mucho en el tratamiento de la enfermedad. Doctor, ¿a qué número lo podrían contactar las personas? Sí, pues el número pues como de consulta particular es el 318-275-2663. 318-275-2663. Perfecto. ¿Cuál sería ese mensaje final que usted le enviaría a los televidentes, doctor? El mensaje final. Primero, la piel es un órgano que expresa emociones y que expresa muchas enfermedades internas. Es la ventana tal vez a las enfermedades internas o a la medicina interna. Cualquier problema de piel, consultar al médico general, consultar al especialista, no automedicarse, eso es como lo principal, y reconocer a tiempo las lesiones que sugieran cáncer de piel. Estamos en una zona geográfica donde la prevalencia y la incidencia de cáncer de piel es altísima. Le agradezco, doctor, por su presencia hoy en Conexión Vital, a nuestros invitados también muchas gracias por acompañarnos, a la doctora Carolina, mi prima, un abrazo y muchas gracias, padre, te amo, muchas gracias por esta oportunidad, y a todas las personas que nos acompañan todos los días en Conexión Vital, un abrazo de todo corazón. Nuestro objetivo principal es educar a todas las personas que ven el programa y generar conciencia acerca de la prevención en salud. Les agradecemos realmente que todos los días vean el programa y que todos los días se interesen y saquen ese tiempo para aprender un poco más. Muchas gracias.